Capítulo 2, a partir del versículo 1. Y usted me va a decir, pastor, eso lo leímos el domingo. Sí, hoy también. Y dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera o fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que lo que hoy se va a derramar en este lugar es palabra exacta, es palabra buena que viene de ti. Sabemos, Señor, que tú nos muestras, que tú nos enseñas, nos corriges y también nos das dirección. Permite que esta palabra nos pueda llevar a un mejor encuentro contigo, que la podamos llevar a la práctica y la atesoremos en nuestra mente y nuestro corazón. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y mire, vamos a volver a insistir un poquito como lo hicimos el domingo, en que vivimos tiempos donde mucha gente está dejando fuera la Navidad. Está festejando Navidad, pero está dejando fuera el motivo de la Navidad. Estamos dejando fuera a Jesús. Nos llenamos de frivolidad, nos llenamos de comida, nos llenamos de amigos, nos llenamos de familia, nos llenamos de diversión, de regalos, en ocasiones hasta de alcohol, y dejamos fuera a Jesús. Y lo que tenemos que entender es que verdaderamente lo importante de la Navidad es Jesucristo. Usted ya lo escuchó también el domingo. Pero algo bien interesante, el domingo vimos algunas personas y un grupo de personas que tuvieron ese encuentro con Jesús, que vivieron su Navidad, que recibieron la Navidad, el nacimiento de Jesús, y sus vidas fueron transformadas y cambiadas. Hoy vamos a ver a 3 personas o 3 grupos que dejaron fuera la Navidad. El domingo vimos los que sí encontraron a la Navidad, y hoy vamos a ver a 3 que la dejaron fuera. ¿Para qué? Para no ser como esas personas que estamos dejando o que están dejando fuera a la Navidad. Y la primera persona que dejó fuera la Navidad, no me lo va a creer, pero fue el dueño del Airbnb donde se quedó José y María, el posadero. Dice en el versículo 7: y María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Mire, aquí en la Nueva Traducción Viviente sí nos habla de que al bebé lo envolvió en tiras de tela, no precisamente en pañales, que eso nos viene todavía a corroborar lo que yo les explicaba de que el bebé fue envuelto en telas, como se hacía con los corderos que eran preparados para el sacrificio a Dios. Entonces, todo esto ocurrió en un establo o en un lugar donde guardaban ganado, porque no había lugar donde pudieran ellos reposar. Estaban todos los hoteles llenos,
estaban todos los Airbnb ocupados, todas las posadas, todo el lugar estaba lleno. ¿Por qué estaba lleno? Pues porque todo el mundo había acudido para ir a censarse o ir al censo, ir a registrarse. En el programa del martes yo les decía, hagan de cuenta que todos los de Parral iban a Parral a registrarse. Si todos los de Parral que andan regados por todo el país, el estado y el mundo fueran a registrarse, no cabría nadie, ya no cabría más en Parral. Estaría todo lleno, abarrotado. ¿Mande? Sí, así, a reventar ahí. Todos ahí, hasta José y todos andaban ahí. Y Luis. Entonces, eso es lo que sucedió, por eso no había lugar donde quedarse. Recurren a este posadero y les dice, bueno, pues lo único que tengo disponible es ahí donde están los animales. Dice, está bien. Ya no les quedaba otra opción porque ya María estaba, pues prácticamente ya en dolores de parto. Después del viaje, para aliviarse, ¿verdad? No estaba enferma, pero sí. Yo les decía también esta reflexión, imagine a alguien de 38, 39 semanas, ya casi para aliviarse del embarazo, y aventarse un viajecito de aproximadamente 90 a 100 kilómetros, caminando y en burro. Sobre todo las que ya son mamás, imagínense ese viajecito, 100, 80, 90, 100 kilómetros más o menos es la distancia que ellos recorrieron, entre caminando y entre en burro. Y ese burro no tenía suspensión hidráulica, o sea, sí brincaba y ya llegó prácticamente dilatada la mujer. Sí, ya yo creo que en el camino reventó fuente y todo. Ya llegó lista para parir. Entonces eso fue lo que sucedió. Y obviamente la única razón por la que tenían que estar ahí era porque fue una orden de el César y tuvieron que ir. Es algo muy similar a eso que les decía de que todo el mundo tenía que ir a Parral a registrarse. Entonces, hubo gente que se perdió esta Navidad y el primero de ellos fue el posadero. Él hospeda a María, sabe que la mujer está a punto de parir, de tener a ese bebé, pero él no tenía el entendimiento de saber de quién era quien iba a nacer en ese lugar. Yo puedo pensar que de haber él sabido o de haberlo imaginado les hubiera sacado a alguien más de otro cuarto, ¿verdad? De la posada. Pero el Señor ya lo tenía todo preparado, lo veíamos también el domingo, y tenía que ser de esa forma, tenía que ser de esa manera porque ese era el simbolismo en el que había sido profetizado y era muy importante que todo se cumpliera. Cuando el Señor profetiza y nos dice y nos habla de algo, todo se cumple tal y como Él nos lo dice. Tal y como Él nos lo dice. Entonces, a veces nosotros perdemos el sentido de la Navidad y podemos tener una Navidad muy bonita con muchos regalos, pero luego a veces la Navidad es como esos regalos que se ponen en algunos árboles de Navidad para hacer el adorno, donde se ponen unas cajas así bien bonitas con unos papeles, unos moños hermosos. Y lo dice uno, ¿qué tiene? Nada, está vacío, porque nada más es el adorno, nada más es el cascarón, pero adentro pues no hay nada. Así a veces a mucha gente le sucede en la Navidad. Celebramos Navidad, se dan muchos regalos, muchos abrazos, se felicitan y que se llaman, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues el propósito es Navidad, es el nacimiento de Jesús. El posadero no tuvo un lugar para Jesús. No hubo un lugar en su vida para Jesús. Mucha gente está tan ocupada con los regalos, con las compras, con la cena, tan afanados en tantas cosas que no hay un lugar para Jesús en su vida.
lo dejan relegado al establo, lo dejan relegado al final, a lo último, y no lo consideran en su vida. Siempre hay gente que considera cosas más importantes o le da prioridad a muchas cosas que su vida con Cristo. Siempre hay gente así, siempre lo hay. Así que el posadero fue ese primer hombre o esa primera persona que se perdió la Navidad. Era tanto lo que él tenía que hacer, tanta gente que tenía que atender, tantas finanzas que tenía que recibir porque tenía lleno el lugar, tanta comida que preparar, tantas cosas que hacer, que se perdió la Navidad. No hubo un lugar para Jesús. No tuvo un lugar en su vida para Jesús. ¿Quién más se quedó sin recibir a Jesús? Dice en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 3. Mateo 2, 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. En otras palabras, cuando el rey Herodes escuchó acerca del nacimiento del Cristo, del Mesías, dice, se perturbó profundamente, dice en otra versión. Se perturbó profundamente, y de igual manera todos los de Jerusalén. Herodes, como otra mucha gente, no tuvo lugar para el rey, no tuvo lugar para Jesús. Hay mucha gente que se dedica a ellos mismos y no hay lugar para alguien más. Es como esa canción del salmista que decía, pero sigo siendo el rey. No tengo, ¿qué? No tengo trono ni reino, ¿qué? Algo así. Ni nadie que me, ¿qué? Eso, pero sigo siendo el rey. Miren si se la saben. ¿Qué le sucede a esa gente que sigue siendo el rey? Que ellos son el rey. No hay nadie más aparte de ellos que dirija su vida. No hay lugar para alguien que les diga qué hacer o por dónde dirigirse o cómo dirigirse. Ellos son el rey. Herodes era el rey. Herodes era el rey. Entonces cuando escuchó que iban a ser otro rey, lo primero que, ¿cómo que otro rey? A ver, espérense. Paren el mundo, ¿verdad? Que me quiero bajar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que otro rey? No debe haber otro rey, yo soy el rey. Yo sigo siendo el rey. Cuando alguno de nosotros decide gobernarse a sí mismo, o vamos a decirlo de otra manera, o que no permitimos que Jesús sea nuestro Señor, dejamos fuera a Jesús. Lo dejamos fuera de nuestra vida. Porque la gente cree en Dios, puede creer en Jesús, pero no quiere que Jesús intervenga en su vida. Podemos creer en Jesús, pero la persona sigue siendo quien reina, sigue siendo quien maneje su dinero. La gente cree en su poder, en su personalidad, en su ambición, en sus planes. Y así le sucedió a Herodes. Él era el único que podía decidir y hacer y mandar y ejecutar. No había nadie más que él. Y cuando él escucha que iban a ser un rey, un Mesías poderoso, por eso se turba. Muchos de nosotros tenemos tantos problemas en nuestra vida y en la sociedad. Hay tantos problemas que terminamos rechazando a Jesús porque queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Queremos resolver todo por nuestras propias fuerzas, a mi manera. Eso me recuerda a otra canción, ¿verdad? A mi manera. Quiero hacer las cosas como yo creo, como yo pienso, como mi entendimiento me dice, de acuerdo a lo que yo estudié, porque yo estudié tanto que pues ¿cómo va a venir alguien a decirme qué hacer? ¿Me estoy explicando? Y entonces rechazamos
al Rey. Fíjese, el otro día platicábamos de esto también, creo que fue en uno de los programas de la radio o en algún mensaje, no recuerdo, pero hablábamos de que el segmento o el sector más difícil para poderlo traer a los pies de Cristo es ese segmento de personas y de gente que sienten que ya lo tienen todo resuelto, que tienen buen trabajo, que tienen tal vez estudios, que tienen una vida cómoda económicamente, que sienten que no tienen mayor problema, que sienten que son buenos ciudadanos, que son buenas personas, y sáquenlos de ahí. Y ya es difícil hablarles de Jesús, hablarles de un Cristo, hablarles de que alguien los puede salvar y que alguien les puede dar vida eterna. Y como hemos muchos de nosotros crecido en el entendido de que no, pues si yo soy tan bueno, pues ¿cómo no me va a querer Dios? ¿Cómo no me voy a ir al cielo? Si yo ayudo a tanta gente y yo soy bien buena persona y hasta guapo soy. Es más, no veo los partidos del mundial porque con verme al espejo digo, pues mira qué partidazo. Ya para qué veo el fútbol. Si el partidazo de mi edad. Entonces, no necesitamos tener competencia. No necesitamos competencia. Si Jesús no gobierna tu vida, entonces no estás celebrando Navidad. Así te lo digo. Si Jesús no está en tu vida, no estás celebrando Navidad. Porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Los hombres sabios, hablamos de ellos el domingo, mejor conocidos como los Reyes Magos. Los hombres sabios querían saber dónde estaba el rey. Y Herodes estaba molesto porque había otro rey en su barrio. Decía, si aquí nomás Herodes rifa, no debe haber otro rey más que Herodes. Entonces, mucha gente quiere saber de Jesús, pero no quiere ser gobernado por Jesús. No quiere ser esa persona que Jesús le guíe, que Jesús le enseñe, que Jesús lo lleve por el camino. Queremos hacer lo que mejor nos parece a nosotros. Y dice en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero fíjese cómo dice otra versión. Dice, gloria a Dios en el cielo más alto, o sea, el tercer cielo, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Esos son los hombres de buena voluntad que normalmente repetimos y lo decimos, ¿verdad? Nos acostumbramos a escuchar ese verso. Pero dice, aquellos en quien Dios se complace. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer lo que Él nos muestra, lo que Él nos dice. Y si no nos dejamos gobernar por Él, pues no somos esos hombres de buena voluntad. Por muy buena posición, por muy buen trabajo, por muy bonitos que nos portemos, por partidazos que seamos, no somos esos hombres de buena voluntad. Queremos recibir la bendición de Dios, pero no queremos el compromiso. No queremos comprometernos. Hay muchísima gente que quiere el milagro, quiere el rómpase en caso de incendio, pero no se quiere comprometer. Y esto es una relación, es una relación. Tenemos que entender que es un pacto que obtenemos o que realizamos con el Señor. Y un pacto se tiene que cumplir de ambas partes. Tenemos que cumplir nuestra parte y al nosotros cumplir nuestra parte, el Señor mete su mano en nuestra vida y cumple Él con la parte de Él. Pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Tenemos que trabajar para cumplir esa parte.
tenemos que comprometernos. Y esa es la parte donde la gente no quiere. La gente quiere seguir gobernando su vida a su voluntad, a su manera, nomás quiere el milagro, quiere la bendición. Y en muchas ocasiones el Señor es tan bueno que les da una probadita de esa bendición y esa persona ya no vuelve. No vuelve porque siente que ya recibió lo que tenía que recibir. Y siente que ya cumplió, ya cubrió lo que necesitaba y se acabó. O caso contrario, si no lo recibe en un plazo de 24 horas o menos, dice, no, esto no funciona. Y se van también porque dicen, no, esos son patrañas. Mejor yo sigo haciendo las cosas a mi manera y nadie me dice qué hacer y yo sigo siendo el rey. Y así le pasa a muchísima gente. Muchísima gente. Mire, en la relación con el Señor, como en todo lo que hacemos en la vida, hay una palabra bien importante que a todos se nos olvida. Y me incluyo, ¿verdad? Porque todos en algún momento batallamos con esa parte. Y esa palabra se llama constancia. Constancia. La constancia es algo que nos puede dar la victoria en cualquier ámbito de nuestra vida. Obviamente con el Señor sería lo principal. ¿Qué es la constancia? Pues mantenernos ahí trabajando. Mire, yo ahora lo he entendido, lo he visto de esta forma. Cuando alguien quiere bajar de peso o cuando alguien quiere ponerse así fitness como el pastor, van al gimnasio una semana y yo le apuesto que se ven al espejo y no van a ver nada, o sea, no va a haber resultado. ¿Y sabe por qué lo empecé por qué lo entendí yo de esta manera? Porque me ha tocado ver muchos jovencitos que van al gimnasio, ahí donde tengo por costumbre ir, de vez en cuando. Y veo muchos jovencitos que van y lo hacen así como que 3 ejercicios y luego con el teléfono en la mano a veces y así, y luego termina y luego están en el espejo y luego tomándose fotos. Pero yo creo que nada más han ido una semana. O bueno, no sé cuánto, pero haciendo eso y de esa manera, difícilmente van a tener resultado. Difícilmente. Pero si usted hace las cosas bien, sin estar con una mano en el teléfono y la otra la pesita, hace las cosas bien, en un día no va a haber resultados tal vez, en una semana tampoco, en un mes tampoco, pero tal vez en una serie de meses, tal vez 6 meses y ya va a empezar a notar algo. Tal vez un año y ya va a verse muy diferente. Año y medio, 2 años ya se va a ver completamente transformado, se lo puedo asegurar. Pero ¿qué fue la clave? La constancia. Cuando usted estaba en la escuela, si usted no era constante en la asistencia a la escuela, ¿qué pasaba? Reprobaba. Hasta por faltas, a lo mejor pudiera tener el conocimiento, pero reprobaba por faltas. Bueno, en mi época así era. Reprobaba por faltas, porque no era constante. En el trabajo, si usted falta 3 días, fíjese, 3 días, lo corren del trabajo por abandono de trabajo, por ausencia injustificada. ¿Qué quiere decir? Que usted también tiene que ser constante. Entonces, en muchísimas cosas de nuestra vida tenemos que ser constantes. Si yo quiero aprender una nueva disciplina, si quiero aprender inglés, si quiero aprender cualquier cosa, tengo que ser constante. Si quiero aprender música, tengo que ser constante.
Tengo que practicar, tengo que ensayar. ¿Sí me estoy explicando? Si queremos tener una relación con Dios y queremos tener el favor de Dios en nuestra vida, tengo que ser constante con el Señor. Tengo que mantenerme en oración, leyendo su palabra, trabajando para trabajar con mi pecado, con las cosas que yo estoy viendo en su palabra que tengo que corregir en mi vida. Es como en el gimnasio. Ahí es donde me veo yo en el espejo, ¿verdad? En la palabra del Señor. A ver cómo voy avanzando. Por eso le digo, a lo mejor en una semana, un mes no lo voy a armar, pero a lo mejor ya después de 1 año, 2 años, ya me veo en el espejo. Ah, caray, ahí la llevo. Constancia. Esa es la palabra. Perseverancia, exactamente. Entonces, por eso, mucha gente quiere la bendición, pero no quiere el compromiso, porque el compromiso requiere trabajo. El compromiso requiere compromiso, constancia, perseverancia, como dice la pastora. Mire, también es bien interesante ver que no mucha gente se compromete a hacer crecer una obra o a colaborar en una obra. Nos gusta llegar a donde ya todo está hecho. Lo hablo de manera general, yo sé que ustedes no. Pero a mucha gente le gusta llegar donde ya haya aire acondicionado, donde ya esté un auditorio bonito, donde ya pueda yo emocionalmente sentir que está muy padre, la música muy bonita. ¿Nos gusta eso? Que esté cómodo, que haya buenas sillas, porque también es parte de ese compromiso. Si nosotros nos comprometemos con esa obra, yo le puedo asegurar que es más bonito crecer en esa obra y decir, mira, yo empecé a venir cuando todavía nos aguantábamos el calor, cuando todavía no estaba así. Eso es más bonito. Pero la mayoría de la gente no le gusta eso, le gusta llegar donde ya esté el plato servido. Porque no nos gusta trabajar, no nos gusta el compromiso. Y bueno, vamos a seguir adelante porque hay que llegar a los frijoles. Otro grupo de personas que se perdió la Navidad. ¿Perdón? Sí, que ya está el plato servido. Otro grupo de personas que se perdió la Navidad fueron, fíjese nada más quiénes fueron estos: los sacerdotes y los escribas. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 4 al 6. Empezamos en el 4. Mateo 2, 4, y dice: y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, all the neighborhood, todos los del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Estamos hablando de Herodes, ¿verdad? Herodes le habla a todos, a ver, todos ustedes que saben de este rollo, ¿dónde va a nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Por el profeta. Y dice en el versículo 6 lo que dice el profeta, y ahorita vemos cuál profeta era. Y dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Pero si quiere ver la referencia a la que se referían estos escribas y fariseas, lo va a encontrar en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y dice, pero tú, ¿ya lo tienes por ahí? Que lo tengo acá en otra versión. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En la versión que tengo aquí, que es
la Nueva Traducción Viviente, dice, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. O sea, está hablando de ese Salvador que va a llegar. Pues es el mismo Dios, ¿verdad? El origen desde la eternidad. Estos sacerdotes y estos escribas conocían la palabra, puesto que le dijeron a Herodes dónde iba a nacer el Cristo, dónde iba a nacer el ungido. Sabían de la palabra. Y ellos conocían tanto de la palabra porque sabían lo que quería decir inspiración plenaria verbal. Que inspiración plenaria verbal pues no es otra cosa que la palabra de Dios escrita por inspiración divina para todos nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que ellos entendían esto. Ellos sabían la seriedad de la profecía y entendían de la palabra de Dios. Estos eran estudiosos de la ley, estudiosos de la palabra, conocían las escrituras. Pero la gran pregunta, ¿por qué ellos no fueron a recibir al rey? Sabían de la estrella, sabían dónde iban a nacer, ¿por qué ellos no se movieron a ir a recibir al rey? Es la gran pregunta, ¿verdad? Porque, mire, cualquier persona que estudia la palabra de Dios es para conocer a Jesús. Toda la Biblia, toda la Escritura nos lleva a Jesús. Toda, desde el Génesis, hasta el Apocalipsis. Toda nos lleva a Jesús. Todo es Jesús. Todo conocimiento de las Escrituras nos debe de llevar a Jesús. Y quien conoce la palabra o quien se jacta de conocer la palabra debe de conocer más a Jesús. Así que con esto yo lo que le quiero decir es que en muchas ocasiones es mejor tener menos Biblia y más encuentro con Jesús. Que mucha Biblia y nada de Jesús. Que también eso pasa muy seguido. Hay cada teólogo ahí en el Facebook, pero con nada de amor de Cristo. Nada de amor de Cristo. Mire lo que nos dice Juan 5, 39 y 40. Juan 5, 39. Y esto lo toma mucha gente muy a pecho, pero fíjese por cómo lo deben de tomar realmente. Dice, escudriñar las Escrituras. Y mucha gente se la pasa cacareando y diciendo, es que hay que escudriñar las Escrituras. Sí, cierto, ahí dice, sí. Hay que escudriñar las Escrituras. Pero Jesús les dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, le está contestando ahí a unos fariseos, ¿verdad? Le dice, escudriñan las Escrituras, porque piensan que en ellas les dan vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, le dice Jesús. Pero las Escrituras me señalan a mí, dicen otras versiones. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Y luego dice en el versículo 40, ¿y no quieren venir a mí para que tengan vida? Fíjese, se los voy a leer en otra versión que traigo aquí. Juan 5, 39 y 40 dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Qué quiere decir? Todos necesitamos lo que está ahí escrito. Pero lo necesitamos no para que se nos caiga la cabeza así de lo grandote de tanto conocimiento que tengo, sino lo necesitamos para poder tener un mejor encuentro con Jesús, un mejor entendimiento de Jesús,
un mejor entendimiento de lo que Él vino a hacer para nosotros y por nosotros. Mira, en una ocasión conocimos a una persona que, bueno, pasó por aquí por la iglesia. Y si nos está viendo, no creo que nos vea. Y era una persona muy estudiada y le gustaba mucho escudriñar la palabra. Pero se metía en unas hendiduras que la verdad a veces no tenía caso. Porque no tenía la revelación, porque realmente no tenía un encuentro con Jesús. Entonces se metía en unas broncas muy grandes y yo le decía, bueno, espérame, ¿para qué quieres saber eso? ¿O por qué quieres saber eso? Es mejor, bueno, déjeme le platico un poquito más el contexto. Él estaba muy preocupado por la tribulación y por detalles que vienen ahí en Apocalipsis en la tribulación. Y que si en qué puerta me voy a formar, y que si la puerta de no sé dónde, y que si mejor me voy a ir para acá, y que porque la bestia, espérame. Si realmente conocemos de Cristo, si realmente tienes un encuentro con Cristo, eso no te debe de preocupar. ¿Por qué? Porque te vas a ir en el arrebatamiento. Ya ni te vas a formar, vas derechito con el Padre. Te vas a ir en el arrebatamiento. Ahora, si estás así como que temiéndole que no te vayas, bueno, pues ahí sí, entonces hay que a ver qué rollo, ¿verdad? Se va a poner duro el asunto. Pero bueno, para sentido práctico, yo le decía, mira, preocúpate por ser un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios, una figura de Cristo en tu vida y no te metas en tanto problema, porque el cuate hasta se estresaba. Digo, espérame, tranquilo. Digo, es bueno saberlo, está bien. Por conocimiento, sí hay que escudriñar las escrituras, no me malentiendas, sí hay que leerlas, sí hay que conocerlo. Pero hay algunos detalles que rebasan a veces el entendimiento y que no necesitamos todos saber los detalles. Por eso le digo, a veces es mejor no conocer tanto y ser mejor cristiano que conocer tanto y no tener un encuentro con Jesús. Así. Mire, ayer estábamos en una enseñanza en casa, en un estudio bíblico, y yo le platicaba esto a una persona. Le digo, mira, cuando estaba el cristianismo primitivo, cuando inició todo esto, después de la partida de Jesús con el Señor, y que empieza la etapa o la era del Espíritu Santo, por decirlo así, es cuando más gente se convirtió a Cristo. Fue cuando más gente vino a los pies de Jesús. Y le digo, ¿y sabes qué? No había Biblia. No había Biblia. Le digo, ¿cómo le hacían? Pues porque se daba testimonio. Se reunían en casa, así como nosotros a veces lo hacemos, y ahí se platicaba de lo que habían visto, lo que habían oído, lo que el Señor había hecho en sus vidas y en la vida de los demás. Con esos testimonios era con lo que la gente creía y se convertía. Así, nada más. Y a medida de que esa gente se fue convirtiendo, ¿qué cree que pasó? Históricamente, si usted busca en los libros, nadie pudo derrotar al Imperio Romano. O sea, no hubo un ejército que llegara y dijera, ¡pum!, los romanos, vais. No. Desde que se implantó el Imperio Romano, o en las épocas de Jesús, que estaba en su apogeo el Imperio Romano, nunca nadie más lo pudo derrotar. El Imperio Romano terminó cayendo y fue derrotado pacíficamente por los cristianos. Así fue como terminó el Imperio Romano, por medio del cristianismo. Creció tanto el cristianismo que terminó convirtiéndose todo el Imperio Romano a Cristo. Es ahí cuando se establece una iglesia universal, que universal quiere decir católico, que venía de los apóstoles y que lo declaran y lo establecen ahí en Roma.
Es histórico, por eso se lo digo de esta manera. Usted ahí lo puede encontrar. Por eso ahí nace esta iglesia. Con todo lo que usted me quiera decir, pero ahí nace esta iglesia. Pero fue lo que vino a derrotar al Imperio Romano. Todo esto se lo estoy platicando para que podamos entender el impacto del testimonio, de tener una verdadera vida con Jesús y no tanto en la Escritura, no basados tanto en la Escritura, que es la Escritura Jesús. Ok, fíjese, todavía vámonos un poquito más adelante. Viene la imprenta y empieza a imprimirse las primeras Biblias. Y no solo empiezan a imprimirse, sino sale la primera traducción de los originales al alemán, que fue la primera lengua a la que se tradujo la Biblia. Que eso fue la causa por la que se excomulgó a Martín Lutero. Bueno, todo esto es historia, los voy a aburrir y se nos van a enfriar los frijoles. Pero bueno, ya ahí ya teníamos Biblia. Estamos hablando de allá del año de 1500 y pico. Sí, más o menos. ¿No te sabes la fecha, Julio? 1500 y algo. Bueno, el asunto, y lo que quiero hacer referencia con esto, es que aún y cuando ya había Biblias impresas, ¿qué cree? No había quien las leyera, porque había mucho analfabetismo. O sea, y la iglesia de Cristo seguía creciendo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el ir y predicar, el ir y dar un testimonio es más allá de conocerse las Escrituras con punto y coma. ¿Sí? Es más importante tener una buena relación con el Señor, estar constantemente en oración, estar constantemente buscando de Él, tratando de parecernos a Él. Y sí, nosotros que ya tenemos la facilidad de tener las Escrituras a la mano, pues sí, leerlas, sí, aprenderlas. Pero lo más importante es ir y compartir, es ir y dar testimonio, es ir y ayudar, dar amor y dar testimonio con nuestra vida también. Porque también de nada sirve venir a la iglesia y usted regresa a su casa, digo usted de manera figurativa, yo sé que ustedes no, aquí no pasa, y llegar a la casa y llegar a pelear con el marido. ¿Sí me explico? Eso no debe de ser. ¿Qué pasa, Julio? Sí. Y dice más o menos así: es mejor una palabra direccionada por el Espíritu Santo que un discurso lleno de buenas intenciones. Así es, exactamente. Exactamente. Entonces, es muy importante que sí conozcamos de las Escrituras, pero es más importante tener una relación con el Señor. Así que necesitamos lo que está escrito, pero para tener un mejor encuentro con Jesús. Pero hay gente que se pierde la Navidad porque sabe demasiada letra. Otra situación que nos hace perdernos la Navidad es que en lugar de compartir el amor de Cristo nos andamos peleando que si el arbolito, que si no el arbolito, que si la esfera, que si esto, que si la luz, que... Espéreme, pues comparte el amor de Cristo, comparta la palabra, dé testimonio. Lo demás es lo de menos. ¿Sí me estoy explicando? Fíjese, aun y cuando Jesús ya era adulto, la gente a veces no le creía. Vamos a Lucas 4:22, hijo. Oh, se fue. En Lucas 4:22 dice, todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Vaya, se asombraban con la forma en que él hablaba. Y muchos se preguntaban, ¿cómo puede ser? ¿Que no es el hijo de José? ¿Que no es el hijo del carpintero? Así que es muy importante
que nos mantengamos pegados a una relación con el Señor, una relación con Cristo. Mire, usted tiene que entender, todos tenemos que entender que Jesús vino a proveernos salvación y vida eterna. Yo sé que ustedes lo saben. Y si no entendemos a qué vino Jesús, nos vamos a perder la Navidad. Porque la Navidad no es el festejo o el celebrar el nacimiento de un niño y que se quede niño, porque ese niño ya no es un niño. Es Jesús hecho hombre, que murió en la cruz por usted, está vivo y se encuentra a la derecha del Padre. Y muy pronto va a venir, muy pronto está por llegar. Así que lo que tenemos que hacer es estar prevenidos y tenemos que entender que la Navidad es Cristo. Él vino a lidiar con los pecados de nosotros, de nuestra vida, de los suyos, de los míos. Así que la pregunta, ¿vas a perderte esta Navidad? ¿Son solo fiestas para ti esta Navidad? La Navidad se trata de Jesús y la Navidad se trata de celebrar a Jesús, de compartir a Jesús. Tenemos que recordar que la sangre de Cristo aún tiene poder, todavía tiene poder, va a seguir teniendo poder. Él tiene la victoria y nos ha dado la victoria a todos y cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos nuestras luchas, nuestras peleas, nuestros procesos, nuestras tormentas, como dice mucha gente. Pero todas y cada una de esas situaciones las tenemos que afrontar desde la victoria, porque Él ya nos dio la victoria. No peleamos para ganar, sino porque ya ganamos, estamos peleando. Es como un juego de esos que de esos que gana el Cruz Azul. Y usted ya sabe que, y si lo ve de repetición, usted sabe que va a ganar. Usted ya sabe el resultado, usted ya sabe cómo quedó el marcador. Usted ya sabe que Argentina va a la final. Él tiene la victoria y usted tiene que vivir en esa victoria. Así que si la sangre tiene poder y estamos peleando desde la victoria, entonces Él nos puede librar y salvar de cualquier situación, por difícil que ésta sea. Pero requiere compromiso y requiere hacerle un espacio en nuestra posada, en nuestro corazón, para que Él more ahí con nosotros. Y si leemos la Escritura y si aprendemos de la Escritura, es para conocerle a Él aún más, no para llenarnos únicamente de conocimiento, sino es llegar a ese conocimiento de Cristo en nuestra vida. Así que tenemos que recordar que esta Navidad, estas fechas, hay mucho que celebrar, pero hay mucho que celebrar acerca de Jesús, porque Él te ha dado salvación y te ha dado vida eterna. Así que ponte de pie, porque Jesús es la razón